Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida a este su programa Misericordia y Justicia. Como siempre es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página. Pues nuevamente, bienvenidos y vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con nuestra oración, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos, y hoy vamos a conocer un poco de la vida de este gran santo, San Félix de Cantalicio. Y vamos a ver cómo este gran santo, uno de sus características más importantes es la humildad, esa virtud que tanto ama nuestro Señor. Vamos a ver cómo la vida de este gran santo es una vida muy hermosa, llena de milagros y gracias extraordinarias concedidas por nuestro Señor. Era un religioso capuchino, no fue sacerdote, era de los llamados hermanos legos o hermanos de obediencia. ¿Y por qué se llamaban así? Bueno, porque los hermanos legos sí eran miembros de la orden religiosa, pero no eran, ya que no cumplían con ciertas características. Por ejemplo, en el caso de San Félix, él no sabía ni siquiera leer. Entonces fue aceptado en la orden de los capuchinos, pero pues no pudo ser ordenado sacerdote. Estos hermanos llamados legos generalmente se dedicaban a hacer pues labores manuales dentro del monasterio, con el fin de que los sacerdotes, ¿verdad?, se dedicaran pues a sus actividades, a la oración, a llevar los sacramentos al pueblo. Entonces San Félix pues no llegó a ser sacerdote, era hermano lego. Y bueno, fíjense, él se consideraba, dentro, les digo, de su gran humildad, se decía el burro de los frailes. Él duró 40 años en la ciudad de Roma, en el convento de los monjes capuchinos, y él todos los días, su misión, su labor principal era salir por las calles de Roma a pedir limosna, ¿verdad?, para su orden y también para los pobres. En Roma él era conocido como el santo de las calles de Roma. Y fíjense, siendo hermano lego, ¿verdad?,
fue el primer santo capuchino. Era un hombre, les digo, muy, muy sencillo, muy amable, muy santo. La gente lo quería mucho y le daba, ¿verdad? Le daba sus limosnas con mucho gusto, ya que él, al andar, ¿verdad?, por las calles de Roma, y cuando él se daba cuenta que en alguna casa había un enfermo, pues él iba y les hacía oración, les rezaba, ajá, y les decía que si ellos se sanaban era porque nuestro Señor así lo había dispuesto. Y bueno, durante su vida vamos a ver cómo pues nuestro Señor permitió que por medio de su oración se sanaran muchos enfermos, se hicieran muchos milagros. Todos, les digo, en Roma pues lo querían mucho. Él era un hombre muy sencillo, andaba en las calles de Roma, pues generalmente descalzo, con su hábito pues vestido muy pobremente, remendado, ¿verdad? Y siempre lo veían con su costal, ¿verdad? Con su bolsa al hombro y con su rosario en las manos. Y él decía siempre, con los ojos bajos y el corazón con Dios. Y bueno, él amaba mucho a los niños y les enseñaba, ¿verdad?, canciones que él inventaba, porque él amaba mucho a nuestro Señor. A él lo que más le gustaba, pues era, ¿verdad?, era visitar a los enfermos, ir a los hospitales o a las casas, ¿verdad?, hacer oración con ella. Visitaba a los pobres y con el permiso, porque él era también otra de sus virtudes, era la obediencia. Entonces, él pedía, ¿verdad? Pedía autorización para que le permitieran dar de lo que a ellos, ¿verdad?, les daban. Y bueno, les digo, un gran taumaturgo. Ajá, y no solamente, pues se cuentan milagros de sanaciones en enfermos, sino también de multiplicación del pan, del vino, del aceite. Se considera uno de los santos más humildes. San Félix de Cantalicio vivió en el siglo XVI. Era un tiempo pues muy difícil también para nuestra iglesia, ya que en ese tiempo estaba, ¿verdad?, la división con la ruptura que se dio con Lutero. Entonces era un tiempo difícil para nuestra iglesia. San Félix nació en Cantalicio. Ajá. Y fíjense, algo curioso, su papá se llamaba Santo y su mamá Santa. Bueno, de este matrimonio tuvieron, ¿verdad? Tuvieron 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Eran muy pobres, pero pues era gente muy trabajadora, muy católicos, y pues debido a su condición no sabían, ¿verdad?, ni leer ni escribir, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Ajá. Incluso, fíjense, ya cuando San Félix estaba en Roma, se dice que uno de sus hermanos, pues iba de vez en cuando a vender cabras o algunos otros animales y lo iba a visitar al convento. Se dice que San Félix nació por ahí del año 1513, 1515, no se sabe en realidad con exactitud la fecha. Siendo muy niño, pues él aprendió, fíjense, él no sabía leer y a él le encantaba escuchar de voz seguramente de algún niño que sí sabía la vida de nuestros santos. Les digo, sus papás, a pesar de ser gente pues muy, muy sencilla, era gente muy piadosa, ajá, era gente
pues muy religiosa, incluso desde que San Félix era muy niño, cuando lo veían venir sus amigos decían, ahí viene San Félix, ya que desde niño pues a él le llamaba mucho la atención la vida de oración. Siendo todavía muy niño, a la edad de 12 años, se fue a trabajar a la casa de un señor rico, ¿verdad? Y este señor lo puso a trabajar de pastor y luego ya posteriormente pues de agricultor. Entonces, durante todo este tiempo que él trabajaba pues en el campo, él, ¿verdad? Él estaba mucho tiempo en oración. Él decían que él en su cuarto donde él dormía lo que él tenía era un crucifijo, un cuadro de la Virgen María y de algunos otros santos. Y todos los días él estaba mucho tiempo en oración. Iba, ¿verdad? Conforme el trabajo se lo permitía, a la Santa Misa. Incluso a veces cuando él andaba trabajando en el campo y escuchaba las campanas, sabía que estaba la Santa Misa, él se quedaba por tiempos, ¿verdad? Tiempos en su mente participando de la Santa Misa. Él sabía en el tiempo de la consagración, él no importaba dónde estuviese, ¿verdad? En el campo, haciendo su trabajo, él se arrodillaba y adoraba a nuestro Señor, aunque no estuviese presente ahí en la iglesia. Una vez y en varias ocasiones, ¿verdad? Su patrón lo encontró, ¿verdad? Lo encontró, pues en oración y muchas veces le llamaban la atención. A él le bastaba solamente, ¿verdad? Él decía, tener su navaja y él en cualquier parte del campo lo que hacía para ponerse en oración en un árbol, hacía una cruz con su navaja y se ponía a adorar, a hacer su oración, a hablar con nuestro Señor. Una vez se dice que estando trabajando en el campo oyó una voz que le dijo, ven a servirme. Y San Félix respondió, ¿a dónde? Y la voz le contestó, a los frailes capuchinos. Entonces, bueno, pues esto se quedó, ¿verdad? Se quedó en él. Y bueno, pues él tenía que seguir trabajando. Y bueno, dicen, ¿verdad? Durante el tiempo que él estuvo en esa casa trabajando, fue gran ejemplo, ya que pues nunca lo oyeron decir una mala palabra, siempre defendía la verdad. Antes y después de comer, se arrodillaba a orar. Lo veían, ¿verdad? Cómo llevaba una vida santa. Como le era posible, pues se confesaba muy frecuentemente, iba a la Santa Misa cada 8 días, durante la Cuaresma, pues siempre ayunaba, como preparación también de algunas fiestas importantes de nuestra iglesia. Ajá. Les digo, fue un gran ejemplo para todos los que lo conocieron. Él entró con los frailes capuchinos a la edad de 30 años. Ajá. Él fue, ¿verdad?, a pedir la oportunidad de entrar a la orden y el superior, el fraile superior, lo llevó ante ante un crucifijo y le dijo, ¿ves cuánto nuestro Señor ha sufrido por nosotros? ¿Y cuál fue la reacción de San Félix? Él se puso a llorar. Entonces el superior quedó muy enternecido y entonces lo aceptaron en la orden, pero les digo,
San Félix no sabía leer, entonces, bueno, entró como hermano lego. Posteriormente lo mandan a Roma y ahí estuvo 40 años continuos trabajando para el convento. Les digo, su trabajo era salir a pedir, ¿verdad? A pedir limosna por las calles de Roma para el convento y también para los pobres. Entonces, esto lo hacía todos los días, por las mañanas y por las tardes. Y les digo, él se decía, yo soy el burro de los hermanos. Y siempre la gente lo conocía porque siempre andaba con su bolsa, con su costal al hombro. Él llevaba una vida de penitencia. Fíjense, cuando iba al comedor, cuando se acercaba, pues él lo que comía pues eran algunas sobras, algún pan, ¿verdad? Y él gozaba mucho que a él le dieran de comer el pan duro. Iba y tomaba un poco de agua de la fuente, lo remojaba y ese era su alimento. Para dormir tenía un colchón, su colchón eran unas tablas que a veces, ¿verdad? A veces estaban, pues cubiertas con un poco de paja, a veces también con algunos sarmientos, ya que él, ¿verdad? Gozaba y ofrecía todos sus sufrimientos, penitencias por las almas del purgatorio, por los pecadores, por todos los benefactores, ¿verdad?, que ayudaban al convento. Él como regla tenía todos los miércoles y viernes y sábados del año, pasaba solamente a pan y agua. Y desde el jueves santo, en Semana Santa, desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección, no comía ni bebía nada. Les digo, él cumplía, ¿verdad? Ayunaba en la cuaresma, en el tiempo de Adviento, y generalmente siempre andaba descalzo. Ajá. Y bueno, y les digo, él se ofrecía, cumplía muchas penitencias. Y bueno, apenas se dice que apenas dormía 2 o 3 horas. En muchas ocasiones lo encontraban, ¿verdad?, dormitando de rodillas. Él, pues, ¿verdad?, llevaba consigo el cilicio. Se dice que jamás comió un pan entero, sino que él buscaba, ¿verdad?, los pedazos más pequeños, más ya duros, secos. Y bueno, solamente en ocasiones su gran alimento, su gran manjar era un poco de sopa. Y bueno, su vestimenta, pues era muy tosca, de una tela pues muy humilde, ¿verdad? Más que nada, también eso lo usaba como penitencia. Y bueno, ¿cuál era su horario? Pues él gozaba mucho de que terminara el día, ¿verdad? Apenas llegaba la noche, él se retiraba a su celda para dormir apenas unas 2, 3 horas y después bajaba a la capilla donde generalmente estaba velando toda la noche. Él estaba en oración, él revisaba, ¿verdad? Se fijaba que no estuviera nadie para estar muy a gusto con nuestro Señor. Él decía que él estaba, ¿verdad? Pasaba sus noches con el Señor porque el rey jamás debía de quedarse solo. Les digo, él también, pues iba a los hospitales, a las casas donde sabía que había enfermos para consolarlos, para pues ayudarlos con su oración. Les digo, él era muy, muy sencillo, no sabía leer, pero sin embargo, ¿verdad?, conocía las oraciones que se recitaban, ¿ah?
y se maravillaban porque él, ¿verdad? seguía estas oraciones, no sabía latín y seguía las oraciones. Ajá. Él decía, fíjense, una de sus frases decía: pocas letras, mucho trabajo y mucha oración. A los predicadores, a los padres predicadores de su orden, les decía: predicar para convertir almas, no para conquistar un gran nombre. Ese era su consejo. Predicar para convertir almas, no para conquistar un renombre. Cuando tenía la oportunidad de ayudar en la Santa Misa, él lloraba de emoción. A veces no podía ni siquiera responderle al sacerdote. Lo mismo pasaba cuando él se preparaba para comulgar. Y bueno, para él fue un gran regalo permanecer en el convento, ya que tenía la oportunidad de comulgar, de recibir a nuestro Señor todos los días. Y les digo, él gozaba mucho más por las noches estar en oración. Se tiraba, ¿verdad?, al suelo con los brazos en cruz y así se estaba mucho tiempo ante nuestro Señor, haciendo oración, pidiéndole a nuestro Señor por todos los bienhechores. Y bueno, él le decía a nuestro Señor: Señor, te encomiendo a este pueblo, tú sabes cuántos bienhechores tenemos, misericordia, misericordia. Y fíjense, en una ocasión, un sacerdote, Fray Alfonso Lobo, era un religioso español, le llamaba mucho la atención la manera de ser de San Félix. Entonces, en una ocasión, ¿verdad?, se escondió para ver qué era lo que hacía San Félix durante la noche en la capilla. Entonces, un día se ocultó y Fray Félix no lo pudo ver. Entonces, Fray Félix empezó a hacer su oración ante el Santísimo. Y ahí a un lado se dice que había un cuadro de la Santísima Virgen con el niño Jesús. Entonces, Fray Alfonso, pudo ver cómo, ¿verdad? Cómo del cuadro vio, ¿verdad? Vio salir a una mujer vestida de blanco y le entregó a Fray Félix a un niño. Ajá. Fíjense, esta imagen, este cuadro de la Virgen está ahí donde está la tumba actualmente de Fray Félix. Pero les digo, Fray Alfonso vio cómo la Virgen le entregó al niño Jesús. Se dice que era una noche de Navidad. Y Fray Alfonso quedó maravillado de ver esa escena, de ver a Fray Félix cargando al niño Dios. Él, Fray Alfonso, pues les contó, ¿verdad? Les contó a sus hermanos lo que él había visto. Y esta imagen, el gran pintor Murillo inmortalizó esta imagen de San Félix con la Virgen y el niño Jesús. San Félix amaba muchísimo a la Virgen María. Cada que él iba por la calle, ¿verdad?, cuando salía del convento, él siempre iba rezando el Santo Rosario. Solo interrumpía el rezo para saludar a alguna persona o para pedir, ¿verdad?, la limosna. Les digo, al encontrar en la calle donde él anduviera una imagen de la Virgen, ¿verdad?, tenía que saludarla, se le iban los ojos, ¿verdad?, y saludaba a su madre y le decía, fíjense el saludo que le decía a la Virgen:
Querida madre, os recomiendo que te acordéis del pobre Fray Félix. Yo deseo amarte como buen hijo, pero tú como buena madre, no te apartéis de mí, no apartéis tu mano piadosa, porque yo soy como los niños pequeños, que no pueden dar un paso sin la ayuda de su madre. Y les digo, muchos de sus hermanos, pues lo admiraban, ya que pues él, a pesar de que no sabía leer, era muy sabio, y le iban y le pedían consejo. Decían que él era ignorante humanamente, pero sabio ante Dios. Les digo que Fray Félix se llamaba a sí mismo como el burro del convento. Por eso, cuando iba por las calles, decía: dejar que pase el burro de los frailes. Y cuando le preguntaban, ¿dónde está el burro?, él respondía: aquí estás, aquí está, ¿qué no lo ves? También le encantaba, otra cosa que le encantaba hacer a San Félix, era cantarle a nuestro Señor. Por eso iba, ¿verdad?, por las calles a los niños, enseñándoles canciones para alabar a nuestro Señor. Normalmente, les digo, cuando iba por las calles de Roma, iba con la cabeza, siempre lo veían con la cabeza hacia abajo, con su gran bolsa al hombro y su rosario en la mano. Y siempre, ¿verdad?, siempre le decía a su acompañante: hermano, la mente en el cielo, los ojos en la tierra, el rosario en la mano y el corazón en Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso consejo. Hermano, la mente en el cielo, los ojos en la tierra, el rosario en la mano y el corazón en Dios. Fíjense, a San Félix, digamos, porque todo lo ofrecía, gozaba en sus dolores, en sus fatigas. Él llamaba a esos sufrimientos rosas y flores. ¿Por qué? Porque todo se lo ofrecía a nuestro Señor. Una vez dicen que él venía cargando pues su gran costal, ¿verdad? Y ya no podía, y entonces el portero del convento a veces tardaba en abrir, y entonces, como ya lo conocían, decían que él se gozaba, San Félix se gozaba en llevar lo más que pudiera la carga pesada, ya que estaba cargando rosas y flores para nuestro Señor. Imagínense ver esos sufrimientos, esas necesidades. ¿Qué ejemplo nos da de verlo, de ver todos esos pequeños sufrimientos como rosas y flores para podérselas ofrecer a nuestro Señor? Una vez, pues en ocasiones, ¿verdad?, también le tocaba que hubiera personas que lo insultaran, y más porque andaba, ¿verdad?, siempre les digo, andaba pues pidiendo, ese era su ministerio. Y cuando se encontraba con gente que lo insultaba o que le decía que no, su respuesta era: que Dios te haga un santo. Ajá, eso era su respuesta. Una vez fue a visitar a un sacerdote y estaba esperándolo. Entonces una persona lo empezó a insultar, diciéndole que era un hipócrita, que se robaba las limosnas, y bueno, le empezó a decir muchas cosas. Ajá. Y San Félix permaneció en silencio. Lo único que le dijo al final, le dijo:
verdaderamente soy peor que todo eso. Perdóname la molestia y el mal ejemplo que te he dado. Esas fueron sus palabras, ¿verdad? Verdaderamente soy peor que todo eso. Perdóname la molestia y el mal ejemplo que te he dado. Con estas palabras desarmaba y conmovía a aquellos, ¿verdad? A aquellos que lo insultaban. Y bueno, los niños, los pobres, fueron, ¿verdad?, el campo predilecto para su apostolado. Pero les digo, también no faltaron que lo admiraban grandes personajes. Fíjense, él tuvo de amigos a San Felipe Neri y a San Carlos de Borromeo. Incluso San Carlos de Borromeo era cardenal y en ocasiones se acercaba a San Félix para solicitarle algunos consejos para llevar, ¿verdad? Para llevar su orden. En una ocasión, San Carlos de Borromeo le fue a pedir un consejo para la reforma de su clero diocesano. Entonces San Félix, ¿verdad?, se quedó pensando, cerró un momento los ojos y le dijo a San Carlos de Borromeo: Eminencia, que los curas recen devotamente el oficio divino. No hay nada más eficaz que la oración para la reforma del espíritu. La caridad de Fray Félix no conocía límites ni hacía distinciones. Él, de su pobre limosna, de lo que a él le daban, también, ¿verdad?, lo repartía entre los pobres, siempre y cuando, ¿verdad?, guardando la obediencia. Y no solamente lo repartía con los pobres, sino con los pajaritos, con los animales que se encontraba en la calle. Ajá. En 1580 hubo una fuerte epidemia en Roma. Entonces Fray Félix le pidió mucho a nuestro Señor que lo librara de la enfermedad, para poder dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos, y su oración fue escuchada porque él anduvo, ¿verdad?, durante la epidemia visitando las casas de los enfermos, los hospitales, llevando, ¿verdad?, ayuda a todos los enfermos. Y bueno, y no, ¿verdad?, nunca se contagió. Entonces, les digo, otra cosa pues muy curiosa era que su gran amigo era San Felipe Neri. Y recordemos, San Felipe Neri, también un santo pues muy alegre, muy humilde también. Y se cuenta una anécdota que en alguna ocasión se encontraron, ¿verdad?, San Felipe y San Félix. Y entonces San Felipe se arrodilló ante Fray Félix y le pidió su bendición, pero Fray Félix le decía: no, yo no te puedo dar la bendición, yo no soy sacerdote, tú eres sacerdote. Entonces él se arrodilló para que San Felipe le diera la bendición, y los dos, ¿verdad?, arrodillados, se abrazaban como buenos amigos, y la gente, ¿verdad?, se reía y decía: un santo bendiciendo a otro santo. Pero bueno, también no estuvo, ¿verdad?, no estuvo exento de las tentaciones, del ataque del enemigo. Él llamaba, ¿verdad?, al enemigo el Malatasca. Ajá, entonces se presentaba, lo tentaba, lo molestaba cuando él estaba haciendo oración, pero fíjense, nuestro Señor también le dio la oportunidad de que en algunas ocasiones, incluso San Félix
pudo liberar a personas que estaban poseídas. Ajá. Él decía, él no buscaba todo, las penitencias que él ofrecía, también lo hacía, ¿verdad? Para trabajar más en su humildad. Por eso es que les digo, él dormía de forma muy austera, incluso ya cuando él estaba muy enfermo, lo obligaron a dormir en un colchón y él estaba muy incómodo, ya que decía pues que las comodidades, pues eran momento propicio para que pues entrara el enemigo. Otra de lo que él le encantaba hacer a San Félix era rezar por las almas del purgatorio. Él tenía mucha devoción a las almas del purgatorio y rezaba mucho por ellas, especialmente en la Santa Misa. Ajá. Y fíjense, él con frecuencia sabía si los difuntos estaban en el cielo o en el purgatorio. Ajá. Cuenta un testimonio que una señora estaba muy afligida porque su esposo había muerto. Entonces, Fray Félix iba a verla y le decía, no llores, él está bien. Entonces, un día, le dijo San Félix, si me prometes no llorar, te voy a decir, te voy a consolar. Y le dijo, tu esposo, su alma está bien, él está en un lugar de salvación. Y él le dijo, ¿verdad? Que lo había visto a su esposo en una prédica que se había dado en el convento. Ajá. Le dijo, no está aún en el paraíso, sino está en un lugar de salvación, o sea, en el purgatorio. Y bueno, así como este don, ¿verdad? Que él tenía de saber, ¿verdad? Si las almas pues estaban ya en el cielo o en el purgatorio, San Félix tenía otros dones que nuestro Señor, ¿verdad? Le dio. Por ejemplo, tenía el don de profecía. Él, por ejemplo, al ver a algún enfermo, él sabía si es enfermo, bueno, pues se iba a sanar o iba a morir. Ajá. También tenía el don de conocimiento sobrenatural. Ajá. Él sabía muchas veces al platicar con una persona si esa persona le estaba diciendo la verdad o conocer cosas, ¿verdad? Que no había manera de que él, les digo, él no sabía ni leer ni escribir, él supiera. Otro de los dones, el éxtasis. Bueno, muchas veces y muchos testigos vieron, ¿verdad? Quedarse totalmente inmóvil al estar en oración, quedarse en éxtasis, incluso, bueno, decía que lo veían como a veces se elevaba del cielo. Y bueno, hechos extraordinarios, bueno, es una de las características principales de la vida de San Félix, ya que, les digo, curó a muchas personas nuestro Señor, por la intercesión de San Félix, hizo muchos milagros en vida y después de muerto. Ajá. Incluso, bueno, pues se corrió la fama, ¿verdad? De que él hacía milagros. Era muy común que la gente, ¿verdad? Se acercara cuando tenía algún enfermo, cuando tenía una necesidad. Incluso se dice que una vez se había ahogado un niño y cuando Fray Félix se entera, pues va a la casa de esta familia y toma, ¿verdad? Se dice que toma al niño en sus brazos, le hace la señal de la cruz y sale y dice que el niño estaba solamente dormido, que no estaba muerto.
¿Y cuál fue la sorpresa? Que el niño, ¿verdad? Inmediatamente comenzó a reírse. Y así como esto, bueno, pues muchísimos milagros hechos por nuestro Señor, por la intercesión de Fray Félix. Ajá. Su muerte, le digo que él cae enfermo, incluso él se despidió, fíjense, se despidió de todos sus bienhechores. Él fue, ¿verdad? Y les dijo que él ya no iba a regresar más. Cae enfermo y él, ¿verdad? Él siempre en su lecho de enfermedad pues estaba en oración. Incluso él dijo, ¿verdad? Él dijo que vino por él la Virgen con todos sus ángeles. Murió en el convento donde pasó pues casi toda su vida, en el convento de los capuchinos de Roma, ajá, y murió cuando se estaba celebrando el capítulo general de su orden. Así es que bueno, estaban reunidos pues muchísimos hermanos. Murió el 18 de mayo de 1587 a la edad de 74 años. Y bueno, a sus funerales, bueno, asistieron pues no solamente la gente sencilla que lo conocía, la gente del pueblo, sino también muchos cardenales, obispos, y se empezaron a dar milagros. Fíjense, tan solo se dice que cuando él muere, sus pies, les digo, él casi siempre andaba descalzo. También esto para ofrecerlo como penitencia. Y tenía pues muy maltratados sus pies en vida. Cuando muere, esos pies tan gastados por amor a nuestro Señor, se convirtieron en unos pies lozanos, en unos pies en los que no había heridas, en unos pies que estaban totalmente sanos. Y bueno, fíjense, San Félix se dedicaba también en sus tiempos libres a hacer crucecitas de madera, y estas crucecitas pues se las daba a las personas por las calles, a los benefactores. Pues estas crucecitas, hay testimonios de que a través de estas cruces empezaron a darse muchos milagros. También mucha gente empezó a tomar como reliquias parte de su hábito, de las pocas cosas que él tenía, y a través de estos objetos también se empezaron a dar muchos milagros. Pues fue canonizado por el Papa Clemente IX el 22 de mayo de 1712. Entonces su fiesta se celebra, la iglesia la celebra el 18 de mayo, que es el día de su muerte. Y bueno, su tumba está en la iglesia de los Capuchinos de Roma, en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción. Y bueno, después de haber conocido un poquito la vida de San Félix, podemos admirar una vida de entrega, una vida de oración, una vida, de la cual tenemos que aprender el darse, ¿verdad? El valor de la penitencia. Ya vimos cómo él, ¿verdad? Le ofrecía todo a nuestro Señor. Esos sufrimientos, esas penitencias, él decía que eran rosas y flores para nuestro Señor. Podemos decir y aprender tanto de este gran santo, su humildad, su entrega, su amor hacia nuestro Señor y hacia su prójimo. Un hombre muy sencillo, muy trabajador, un hombre de oración, de penitencia,
de mortificación, un hombre servicial con todos, ¿verdad? Un hombre muy agradecido, les digo, siempre él, también su oración estaba para todos esos bienhechores que le ayudaban, ¿verdad? Pues aprendamos de San Félix de Cantalicio el ser humildes, el ser serviciales, y vamos a pedirle que nos ayude, ¿verdad? A ser humildes, serviciales y sobre todo hombres, mujeres de oración. Vamos a pedirle también que nos enseñe a amar y servir a nuestro Señor. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y vamos a terminar como siempre lo hacemos, poniendo nuestras intenciones, nuestras necesidades en las manos de Mamita María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Félix de Cantalicio y todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Fátima Estrada de Lane, Ciudad de México. Bendecida noche para todos. Gracias.